Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Muchos conectados ya muy tempranito, a las 7 en punto, todos acercándose a este webinar que hoy día tenemos muy especial con Romina Capetillo. Estamos contentísimos de poderla tener acá con nosotros para hablar sobre cómo ordenar mis finanzas personales. Qué gran tema para comenzar el año y de esa manera partir con el pie derecho, ordenando nuestras finanzas. Este es un webinar que, como siempre, lo estaremos haciendo ahora en vivo y en directo con todos los participantes. Son muchos, la verdad que está Piero, está Carla, Alexi, Rodrigo, Cristian. La verdad que hay mucha gente conectada allá y después, por supuesto, lo subiremos, como siempre, a nuestro canal de YouTube. Y en este momento, aprovechando a Romina para hacerle muchas consultas de su experiencia relacionada a las finanzas personales, así que estaremos hablando de cosas muy entretenidas. Y bueno, yo les cuento que estoy en este minuto, como pueden ver, no en una oficina, estoy sentado en una especie de parque, estoy afuera del aeropuerto de Temuco. Tuve que ir a Santiago, la verdad que fue una urgencia, así que no me daban los tiempos, así que me quedé acá, estoy feliz porque estoy sentado en el pastito, así que muy contento con buena conexión. Así que feliz de acompañarlo en esta tarde y bueno, presentarle a Romina Capetillo, que es hoy día quien nos va a enseñar, nos va a entregar un montón de tips y vamos a aprovecharla, sacarle el jugo en estos 45 minutos de webinar que tendremos. ¿Cómo estás, Romina? Muy bien, Sergio. ¿Y tú? Bueno, te veo muy bien ahí. Qué rico lugar, qué rico spot. Incluso dije, ese es como el clásico fondo de pantalla, pero no. Es en vivo y en directo que estás ahí con un estilo maravilloso. Tal cual. No, no es esas pantallas de mentira, tal cual. Oye, también quería saludar a Entonces todos van a los que escuchar de repente están. un poquito ruido. Sí, Sí, pero no, todo bien, todo bien. bien, Oye, bien. quería aprovechar de saludar igual a todos los que están conectados. Hay personas aquí de Quilpué, de la Araucanía, Rodrigo, Diego, Carla, Iván. Bueno, ahí un saludo a todos los que están conectados y las que están conectadas también. Sí, mucha gente, ya más de 60 personas. Y bueno, después, como siempre, también lo subimos a nuestro canal de YouTube. Así que muy entusiasmado de poder partir este año con muchos webinars. Ojo, este es el inicio de varios webinars que vamos a tener en las próximas semanas. Así que cordialmente invitado a todos, como siempre, para que se inscriban y puedan participar. Bueno, el tema de hoy día, Romina, es cómo ordenar mis finanzas personales. Y lo primero que te quiero preguntar es que nos cuente un poquito de ti, cuál es tu experiencia. Nosotros nos conocimos ya en persona en el Finance Fest, que a partir de ese Finance Fest hicimos muy buenas migas y la idea es poder compartir esta pasión por las finanzas personales, qué es lo que te llevó, que te motivó a meterte en este mundo. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, como tú decías, nos conocimos ahí en Final Fest, que fue un proyecto que la verdad para mí fue un sueño logrado un poco, pero voy a contar más o menos bien en resumen cómo fue que llegué a este mundo de la educación financiera. Y es que yo en el 2013, por cosas X de la vida, yo estudié actuación, para los que no me conocen, estudié actuación, no terminé la carrera. Y en ese momento yo buscaba un trabajo que me permitiera ser mamá. Yo no quería estar en un horario muy extenso para poder trabajar, sino que quería dedicarme también a tener tiempo de mamá, que en ese tiempo tenía mi primera hija. Y llegué a una conocida me dijo, ¿por qué no pruebas en ventas? Y llegué al mundo de los seguros e inversiones, a una compañía de seguro e inversiones. Y yo de verdad no sabía cuánto estaba la UEF cuando yo entré al curso, porque te hacían un curso de inducción, yo no tenía idea de nada. Y ahí empecé a aprender y empecé a conocer este mundo de las inversiones que me atrapó, me enamoró y me empezó a ir muy bien. Y con nula educación financiera empecé a gastar mucho también y a endeudarme mucho también, hasta que llegamos un momento con mi esposo en el que nosotros llegamos a deber hasta 40 veces lo que nosotros ganábamos. Entonces, nosotros tuvimos que tomar medidas drásticas, lo estoy resumiendo súper resumido, medidas drásticas, tuvimos que vender nuestra propiedad, irnos a vivir con mi papá, cambiar a nuestras hijas de colegio como pagado al subvencionado, y así reducir gastos hasta poder pagar todas nuestras deudas y poder salir de ahí. En ese periodo, que fueron 5 años que nos costó salir de las deudas, nosotros aprendimos lo que nadie te enseña en ninguna parte, ni en el colegio, ni en la universidad, ni nadie, que es aprender a administrar nuestro dinero, aprender a endeudarnos, cuál es la deuda buena, cuál es la deuda mala, dónde tengo que invertir, cuándo me conviene invertir, en qué me conviene invertir, de qué se trata el mundo bancario, y todas las anteriores lo aprendimos así, en la práctica, en la experiencia, y me hice una promesa a mí misma. Yo dije, cuando yo salga de las deudas, yo me voy a dedicar a compartir lo que he aprendido con otros para que no caigan en crisis como la mía, o que si están en una crisis les sea más fácil salir de ahí. Así que a principio de la pandemia empecé a crear contenido sobre educación financiera con mucho temor, pensando que a nadie le podía interesar, y fue todo lo contrario, fue una grata sorpresa hasta el día de hoy.
muchas personas interesadas en administrar mejor su dinero, ahorrar, invertir, que más que nada también está relacionado a sus sueños, sus objetivos, sus propósitos, así que súper contenta. Y bueno, ahí también fue que el año pasado junto a Pancho Ackerman y Caro Molina creamos Finance Fest, que es el primer festival de educación financiera que hicimos el año pasado con la participación de ustedes y que se viene glorioso este año también. Buenísimo, buenísimo. Oye, un dato interesante, ya para entregar tips desde ya. Para que se hagan una idea, tú, Romy, tuviste una deuda de 40 veces tus ingresos mensuales. Una deuda adecuada, una deuda correcta, si se quiere, o saludable, debe andar entre las 5 y 8 veces. Por lo tanto, 40 veces es literalmente, y bueno, tú lo has contado siempre en detalle, estar quebrado y hay que hacer cambios drásticos. Y bueno, de eso un poco vamos a hablar ahora, de cómo se hacen esas correcciones, para dar algún dato, algún consejo que pueda servir. Bueno, nosotros felices de haber participado en este Finance Fest, nos encanta, nos apasiona el mundo de la finanza, tenemos nuestra comunidad de educación financiera en YouTube, obviamente nosotros como Rubix nos dedicamos a asesorar financieramente a las personas, tenemos muchos cursos, vamos a estar hablando de eso, también para entregar algunos descuentitos, algunas promociones que tenemos también preparados para esta presentación. Así que, bueno, comencemos hablando, o más bien planteando lo que vamos a hablar hoy día, muy resumido. Vamos a hablar la importancia del presupuesto mensual, cómo distribuir mis ingresos, diferencia entre gasto y deudas, inversión, su ahorro y recomendaciones finales. Y para partir y darte ahí el puntapié inicial, que es un tema que te comentaba antes de partir, la importancia del presupuesto mensual y cómo uno, en definitiva, puede salir de las deudas. El salir de deudas implica disciplina y si uno cae en las deudas y cae en el sobreconsumo es porque tiene malos hábitos. ¿Cómo se logra hacer ese giro radical para realmente reencauzar el rumbo, si se quiere? Claro. Bueno, es súper fundamental el presupuesto mensual. Uno lo ve como quizás un ejercicio latero, si no me llevo bien con los números, lo puedo ver súper alejado de mi vida cotidiana, pero la verdad es que si uno tiene un buen presupuesto mensual, si uno aprende a presupuestar su dinero, difícilmente caigas en crisis financieras tan graves como la mía, por ejemplo, que fue, como decía, 40 veces sobre lo que yo ganaba, y eso era solo consumo. Y yo miro para atrás y yo no tengo nada de lo que yo me endeudé en ese momento. Era, en el fondo, vivir la vida. Bueno, de ahí podemos entrar en por qué. Y claro, uno gasta más de lo que gana y ahí empieza como una bola de nieve. Entonces, el presupuesto mensual es indispensable. Nosotros tenemos que saber en qué vamos a gastar nuestro dinero. Tenemos que saber cuánto ganamos, cuánto gastamos, porque es la única forma en la que yo voy a poder hacer ajustes, voy a poder ir acomodando los números en el fondo a que sean más óptimos. Los números no son ni un poquito para allá ni un poquito para acá, no, claramente son lo que son. Entonces, en base a eso yo me tengo que ajustar. Y el presupuesto mensual me da la libertad de yo poder decidir en qué voy a gastar el dinero acorde a la producción monetaria que yo hice ese mes, ¿ya? Si tengo que hacer algún ajuste, la única forma en que yo lo voy a poder visualizar es viendo mi presupuesto mensual. Yo recomiendo tomarse un día al mes para entrar al mes que viene teniendo claridad de en qué voy a gastar el dinero. Yo sé que uno tiene muchas ganas de hacer muchas cosas generalmente, pero hay que priorizar qué cosas voy a hacer primero. Y para eso está el presupuesto mensual. Entonces, ¿cuál es la real importancia para mí? Es que mantienes tu sanidad financiera, tú mantienes tu orden financiero al control y en tu control, porque lo que yo quiero hacer con mi dinero puede estar muy alejado de lo que quiera hacer Sergio o cualquiera de ustedes acá. Entonces, es importante que el presupuesto mensual lo haga cada uno. Y si tienen pareja, pueden hacer uno en lo personal y uno en pareja, como quieran ustedes funcionar también. Buenísimo, buenísimo, Romy. Oye, y mira, yo siempre trato de aterrizar el tema del presupuesto, que muchas veces es latero, en cosas concretas que en definitiva nos lleven a facilitar ese proceso. Y yo siempre hablo de que hay algunos gastos que uno los tiene acá. Uno dice, ¿cuánto pago de dividendo? ¿Cuánto pago de arriendo? Me sé perfecto el número. ¿Cuánto pago de gastos comunes? Perfecto el número. ¿Cuánto más o menos gasto en teléfono, en luz, agua? También uno sabe. Pero hay ciertos gastos que de repente son difíciles de cuantificar. ¿Tienes algún consejo, algo como para poder facilitar esa práctica que para algunos puede ser latero, puede ser fome, pero que hay que hacerlo? Sí, bueno, aquí dice un ejercicio útil de Romina. Yo lo recomiendo mucho. Sé que quizás para algunas personas va a ser medio latero, pero funciona porque, como les digo, los números no mienten, los números son lo que son. Hagan el ejercicio de imprimir o de descargar en su computador la cartola de la cuenta corriente y de la tarjeta de crédito, del último mes, ni siquiera de meses pasados.
Y con un destacador, destaquen todos los gastos que están fuera de sus gastos básicos, o sea, fuera de lo que es arriendo, dividendo, gastos comunes. Esos gastos, como dice Sergio, nosotros los manejamos, tenemos claridad de cuánto es, o sea, mi arriendo es todos los meses lo mismo, ¿cierto? Los gastos comunes varían un poquito para arriba, un poquito para abajo, pero no es tanta la variación. Pero todo lo extra, el quequito que te compraste en la esquina, una salida a almorzar, todos esos gastos, o compras que hiciste alguna pyme, qué sé yo, todos esos márcalos con un destacador y súmalos. Suma cuánto gastaste al mes y teniendo ese número, te puedes llegar quizás a impactar de ese número que va a estar, yo te aseguro, muy alejado a lo que tú crees que gastas en ítems, gastos personales, ¿ya? Que están fuera de los gastos. Lo típico que pasa, oye, Sergio, no sé por qué llego a fin de mes y no tengo ni uno. Gano igual buenas lucas, pero no sé cómo llego a fin de mes sin ni uno. No sé si te ha pasado, seguro que te han dicho más de alguna persona esa misma frase. Exacto, y es como, y yo quiero ahorrar, y bueno, ahí hay dos errores. Uno, no registrar gastos. Dos, ¿por qué esperaste que te sobrara dinero para ahorrar? Si se tiene que ahorrar antes de gastar. Entonces, ahí uno va aplicando ciertos ejercicios prácticos para que las personas puedan realmente hacer un cambio en sus finanzas, porque esto todo es con paciencia, porque son cambios de hábitos. En el fondo, cuando uno quiere hacerse cargo de sus finanzas personales y hacer cambios reales, lo que tienes que hacer son un cambio de hábitos. Y los cambios de hábitos no son de un día para otro, no son fáciles y requieren de fuerza de voluntad. Así que hay harto trabajo interno que hacer también, pero se puede. Sí, bueno, nosotros tenemos un curso muy bueno que habla precisamente, nosotros nos dimos cuenta precisamente de ese aspecto en que tenemos muchos clientes de asesoría financiera los cuales llegan con la intención de hacer el cambio, llegan con la intención de ordenarse, pero algo pasa que no ocurre del todo y por lo tanto hay algo que frena eso. Y esos son los hábitos, la disciplina, es que nunca se ha hecho y por lo tanto cuesta. Y ahí nosotros nos dimos cuenta y nos metimos en la parte mental, en la parte de qué hay detrás de esos objetivos que uno quiere, qué es lo que uno realmente lo mueve y a partir de eso hacer un cambio. Y ahí tenemos un curso que domina la mente, domina el dinero, que de esa manera uno puede entender las creencias, entender su comportamiento y a partir de eso poder ir haciendo cambios más profundos. Yo creo que a ti también, en cierta medida, este cambio drástico, cuando tocaste fondo, si se quiere, viene un poco por ese lado, de hacer esos cambios drásticos precisamente en hábitos y en disciplina. Claro. Sí, como dice Johnny, es cuestión de desarrollar hábitos y tener súper claro el por qué. Yo el otro día subí unas historias contando más o menos cómo había sido esos 2 años que tuve mi papá, etcétera. Y yo tenía súper claro mi porqué, súper claro. Mi porqué era salir de las deudas para darles un hogar a mis hijas. ¿Cachai? Lo tenía súper claro. Entonces, cuando tú tienes claro tu por qué te estás haciendo cargo de esto, o para qué, o como le quieras decir, por qué quieres cambiar tus hábitos financieros, por qué quieres salir de tus deudas, cuando tienes claro eso, todo el panorama cambia y la perspectiva cambia. Entonces, sí va a costar, no estoy diciendo que va a ser mágico, va a costar, pero vas a tener una motivación súper importante. Entonces, como recomendación, yo creo que aparte de hacer esto práctico, de revisar tu cartola y ver dónde puedes hacer ciertos ajustes, descubran su por qué. ¿Por qué están en este webinar? ¿Qué buscan encontrar? ¿Qué es lo que quieren mejorar? ¡Wow! Me encantó eso. ¿Por qué están acá? ¿Por qué están un día a las 7 de la tarde viendo un webinar de finanzas personales? Bien, muy buen tema, destacarlo y de esa manera poder también, a partir de esa motivación, ir haciendo esos pequeños cambios. Genial, me encantó. Bien, sí. A ver, no sé si nos quedó algo pendiente, Romina, si quisieras incorporar algo más en la importancia del presupuesto, algún otro tips. Sí, bueno, igual lo vamos a revisar en la siguiente plana, pero cuando nosotros revisamos nuestro presupuesto, hay que ser súper, como dice acá, conciencia sobre los gastos. Cada vez que yo gasto algo, en lo que sea, en un libro, en una salida a comer, en una prenda de ropa, lo que sea, estoy quitándome al ahorro. Entonces, si yo le estoy quitando dinero al ahorro, estoy decidiendo que ese mes yo voy a ganar menos en mí, ¿cierto? Porque el ahorro es el primer pago que se hace uno mismo. Entonces, es súper importante que sean conscientes de los gastos que van a realizar. No estoy diciendo con esto, por favor, que no se malentienda de que ahora no gasten en nada. No, yo soy súper aliada de que tenemos que darnos nuestros gustos siempre y cuando esté dentro de nuestro presupuesto y siempre y cuando no nos robe libertad financiera. Eso creo yo. Totalmente. Y ahí, Romina, bueno, conectándolo un poco con lo que hablábamos hace un rato atrás de los hábitos y de cambiar creencias, ahí vamos a estar compartiendo algunos links en el chat. En este caso, el curso Domina tu mente, domina tus finanzas, que está con un descuento de un 88%. La verdad que quisimos partir el año
casi regalando los cursos, estamos tratando de fomentar harto nuestros cursos. Vienen muchos cursos este año y en este curso en particular me encanta, yo siempre lo digo, Felipe, quien hace este curso es mi coach personal, me ha ayudado un montón, más de un año trabajando juntos y la verdad que es muy potente, un curso muy bueno, está regalado, está muy barato, así que para que lo aprovechen. Ahí vamos a estar dando otros descuentitos. Bien, ¿qué más, Romina? Cuéntanos qué otros tipos. Bueno, también otra cosa relacionada, yo siempre ejemplifico con estos gastos hormigas, estos gastos que nos llevan por el mal camino, el café en el Starbucks, que uno suma en el mes varios y es mucha plata, o ir al mall a darse un gustito que de repente uno compra lo que está en oferta. Son esos típicos malos hábitos que hay que erradicarlos, pero no por eso igual darnos gustos, pero darnos gustos conscientes. Yo también soy amigo de darse gustos, pero darle algún sentido. Así que estamos en línea con eso. Sí, es que ¿sabes qué? Uno subestima los gastos. Entonces, no se trata de que, por ejemplo, no gastes nunca más en el café que tú, como tú bien lo decías, pero los peores gastos son los gastos que uno subestima. Por ejemplo, no, pero si el café son 2 lucas, ya, pero suma 2 por 5, ese resultado por 4, ¿cuánto te da en el mes? ¿Cuánto te da en el año? ¿Eso realmente quieres gastar en café al año? ¿O con eso hubieses hecho otra cosa? Entonces, ese es el punto finalmente. Visualizar con número exacto cuánto es lo que estás gastando. Y por eso es importante hacer esta revisión en la cartera de la cuenta corriente, porque te aseguro que muchos se van a sorprender y van a decir, no, en verdad yo no quiero gastar esta cantidad de plata en café, ¿cachai? Me voy a comprar una cafetera, no sé. Entonces... Sí. A mí me encanta el café y una de las cosas que me di cuenta hace no mucho es que comprando un buen café, molerlo en la casa y darse ese gustito es infinitamente mucho más barato tomando un muy buen café que comprando un café por ahí por cualquier lado. Así que son esas cosas que uno de repente, uno también un poco se raya de repente, pero son consejos prácticos que uno entrega para que de esa manera se ejemplifique y se entienda el concepto. Exactamente. Bueno, y siguiendo la línea de lo que conversamos de la importancia del presupuesto, está esta parte, este ítem que es re importante, que es cómo distribuimos los ingresos, porque hay muchas formas, y hay muchas formas que uno puede encontrar en Internet. Yo les voy a compartir la que a mí me ha servido, la que a mí me ha ayudado. Sergio, si otra que creas que pueda ser mejor, lo complementas, pero yo creo que no, o sea, no yo creo, la que a mí me sirvió es dividir mi sueldo en tres partes, ¿ya? Por una parte están los gastos básicos, y porque hay que hacer la diferencia entre gastos básicos y gastos personales, porque no es lo mismo. Los gastos básicos, nosotros, o sea, no podemos, en el fondo, un mes decir, no los voy a pagar. Los gastos básicos son todo lo que nosotros tenemos que pagar sí o sí cada mes. Por ejemplo, dividendo, arriendo, luz, agua, gas, internet, mercadería. Yo un mes no puedo no comprar mercadería, ¿cierto? Un mes yo no voy a decir, ya este mes no como, ¿cierto? Tengo que comprar todos los meses mercadería. En cambio, los gastos personales son los gastos que yo realizo en mi diversión, en ocio, en delivery, en ropa, en ir al médico. Son los gastos ocasionales o que no repito todos los meses o que puedo dejar de hacer si es que lo necesito, si es que mis finanzas me lo están pidiendo. Y luego viene el ítem de ahorro e inversión. Ahora, ¿cuánto porcentaje yo debo destinar a cada cosa? Y acá se los comparto. Anticipo que es un ideal, ¿ya? Si no están en esos porcentajes hoy en día, no se estresen. Como les dije en un inicio, las finanzas personales requieren de paciencia, constancia y son cambios de hábitos que se van desarrollando con el tiempo. Lo mismo el hábito del ahorro, el hábito de inversión, etc. ¿Ya? Entonces, un 50% de nuestros ingresos debiese cubrir nuestros gastos básicos, ¿ya? Un 30% nuestros gastos personales y un 20% yo debiese dejar un 10% al ahorro y un 10% a la inversión. ¿Y por qué hago la diferencia? Porque ahorrar e invertir no es lo mismo, son cosas distintas que no compiten entre sí, son complementarias, pero son distintas, ¿ya? No sé si estás de acuerdo con eso, Sergio. Muy de acuerdo. Sí, nosotros también dentro de los reportes que hacemos en nuestros planes de asesoría hablamos mucho de 50, 30, 20, que son precisamente estos porcentajes y comparto lo mismo, la misma visión que la tuya. Uno probablemente al inicio no ahorra nada o ahorra muy poco, pero de a poco hay que ir avanzando y llegar idealmente a ese 20%. También es muy diferente la situación que pueda tener alguien que tiene hijos a alguien que no. También para algunas personas se le hace más fácil que a otras y por lo tanto esas cosas hay que tenerlas en cuenta también dentro de ese presupuesto. Exacto. Mira, Carlos, querías leer un comentario que dice, interesante la idea de destacar gastos fuera de los gastos básicos, de solo pensar en hacer eso, sé que me llevaré una sorpresa. Claro, porque a veces mezclamos todo en nuestros gastos básicos, metemos ir al restaurante como gasto básico y no es así. Esos son gastos personales que efectivamente, y aquí quiero hacer un pause, la gran mayoría de personas que caen en crisis financiera es por los gastos personales, no es por los gastos básicos y no es por el ahorro, menos por el ahorro y la inversión.
es por gastos personales, es porque gastaste más de lo que tu capacidad te permitía. ¿Y por qué los gastos personales? Porque ahí hacemos abuso de la tarjeta de crédito o de no saber decir no cuando nos llega una invitación. Ya, a mí eso me costó mucho aprender a decir no. Y ojalá que le pongan apellido. No porque no tengo plata, no porque estoy quebrada, no tengo ni 1.000 pesos en mi cuenta. Cosa de que si esa persona quiere salir contigo, por último que te invite. Pero es súper importante aprender a decir que no. Cuesta, porque idiosincráticamente no sabemos decir que no. Pero hagan el ejercicio de que si no tienen contemplado ese gasto, no lo hagan. O modifíquenlo. Pucha, no puedo ir al cine, pero juntémonos en mi casa a ver una película. No, estoy inventando, pero aprendan a decir que no, porque es ahí donde siempre se nos hacen hoyos financieros, cuando nosotros gastamos más en nuestros gastos personales. Ese es un consejo típico para los que nos gusta pasarlo bien, disfrutar la vida, me incluyo en ese grupo, de repente, claro, es rico ir a tomarse un trago, ir a un restaurante, pero de repente también uno puede compartir en la casa y comprar unas pizzas y hacer algunos cambios relacionados a lo mismo y pasarlo igual de bien. Es cosa de ordenarse y darle sentido a esa actividad, a esa diversión que uno tiene. Con algunos clientes lo hemos hecho, hemos sido drásticos en poner ahí algunos ajustes. Y también, o sea, me encantó lo que dijiste y un ejercicio súper práctico de poder imprimir la cartola del banco y rayarlo, destacarlo. Porque ahí uno se puede dar cuenta de los gastos altos que son precisamente en diversión. Yo me acuerdo de un cliente que mirábamos esa cartola y gastaba una cifra considerable. Y yo le decía, no es que pases de todo eso a cero, para nada del mundo, pero con que reduzcas un 30, un 40%, un 30 o 40%, ya va a ser una gran diferencia y te va a quedar espacio para ahorrar o para ir pagando esa deuda que hoy día te está doliendo. Así que es cosa de hacerlo, es cosa de tenerlo en consideración, tenerlo muy presente y ponerse en acción. Exacto. Bueno, y aquí Camila dice algo que me recuerda mucho a mí. Dice, me suele pasar que compro con tarjeta de crédito y después estoy preocupada de cómo pagar. Yo era muy de, ahí veo cómo lo pago. Como que si prácticamente el dinero iba a caer del cielo. Esa era mi actitud. Ya, ahí veo cómo lo pago. Y eso es una evasión, finalmente. Estoy tan mal, sé que lo estoy haciendo tan mal, que lo evado. Chao, de ahí veo cómo lo resuelvo. Y como uno es inteligente, es una persona, todos acá somos inteligentes, habilidosos, podemos quizás encontrar en la forma de pagarlo, pero llega un momento que la cuestión crece a tal punto que ya no vas a poder. Entonces, por eso es súper importante tomar conciencia de los gastos. La típica bola de nieve. Y qué importante eso, porque también, ojo, nosotros lo hemos hablado también en más de algún webinar, el sistema está creado de cierta manera, ha estudiado tanto que sabe cómo nos comportamos. Y por lo tanto, ¿por qué el banco coloca un dulce que es anda al restaurante con un 40% de descuento? O porque sabe que con eso nosotros nos podemos dar ese gustito, gastar más de la cuenta y después entramos en esa bola de nieve difícil de salir. Así que, ojo con eso, hay que ser consciente también de esos dulces que nos va entregando el sistema y que hay que tratar de no tentarnos. Eso es lo más difícil. Sí, eso es lo más difícil. El otro día subí una historia también porque estaba en una tienda y antes de las cajas, ahora es súper común que la fila de la caja esté rodeada por como estas gondolitas de miles de productos que son puras cosas que no te sirven. No, algunas sí, pero son cosas que en verdad ni siquiera quizás tenías pensado gastar y uno de repente se ve. Yo me he visto en el ejercicio de tomar esos tripacks de calcetines que no lo tenía pensado comprar y empezar a mirarlo solo porque estoy aburrida esperando que me llame la cajera, ¿cachai? Entonces ahí, cuando uno se empieza a ser consciente de su dinero, uno puede decir, no, stop, yo no venía por calcetines, ¿cachai? Y tú puedes decir, ay, pero calcetines son 5 lucas, y volvemos a lo mismo, subimos 5, ¿cachai? Hay que escoger en qué gastamos el dinero de manera consciente. Sí, está muy de moda esa última fila larga con muchas cosas muy atractivas y que uno pisa el palito y compra esa cosa innecesaria que después no ocupa. Oye, voy a pasar 2 avisos muy buenos. Uno, tú eres una influencer, saliste en el diario financiero incluso, estás dentro, hay una rockstar. Así que para que después de tu Instagram, para que te sigan también con tus consejos muy, muy entretenidos. Y también por parte nuestra de Rubik's, nosotros obviamente asesoramos a nuestros clientes, tenemos nuestros planes de asesoría, tenemos un descuento hacia el final. Esperen el descuento que vamos a entregar para los que no sean clientes, un descuento que van a aprovechar en los próximos días que vamos a hacer asociado a la Romy, pero ahí acabamos de subir, Carla subió dónde están nuestros planes, en los precios, así que para los que no sepan lo pueden ver también ahí y saber
cuáles son los planes que nosotros entregamos. Así que ahí la Romy subió su Instagram para que la sigan también. 2 avisos entre medio para que los consideren. Vamos a lo siguiente, Romy. Dale nomás. Ya, genial. Oye, bueno, ahí para cerrar, Miguel dice que marketing es eso. Bueno, claro, efectivamente, como tú bien decías, las estrategias de marketing están enfocadas también en el comportamiento de las personas y todo un tema psicológico, así que sí, efectivamente. Y el plan del 1%, cuéntanos un poco, Sergio, ¿de qué se trata ese plan del 1%? Sí, el plan del 1% a mí me encantó hace un tiempo atrás. Bueno, en varios libros que uno va consumiendo en el tiempo de finanzas personales hay varias ideas para ayudarnos a ahorrar más. Y lo que siempre digo yo, hay que mirar primero el ahorro como porcentaje. O sea, acá no se trata de 10 lucas o 100 lucas. Eso no es importante. Acá lo que es importante es un porcentaje de ahorro versus los ingresos. Porque obviamente es muy diferente una persona que gana el mínimo, 300, 400 mil pesos, versus una persona que gana 2 millones de pesos. Entonces es diferente 10 lucas para una persona que para otra. Entonces hay que mirarlo en términos de porcentaje. Y si alguien no ha ahorrado nunca nada, hay que hacerse el hábito. Y el hábito comienza dando pasos pequeños. Y ese paso pequeño es 1% un mes, le agregamos otro 1% el segundo mes, y al final de año, si sumamos esos 1% mes a mes, podemos llegar a fin de año a ahorrar un 12% de nuestro ingreso. Lentamente, de a poco, y que no duela. Eso es muy importante en el comportamiento de las finanzas personales para que no sea un cambio repentino. Muchas veces también, como el gimnasio, siempre lo decimos, el meternos al gimnasio, querer ir toda la semana y matarnos en las máquinas no tiene sentido, porque terminamos muertos, adoloridos, y al final terminamos comiéndonos la hamburguesa igual después de ir al gimnasio porque estamos muertos de hambre. Acá en las finanzas personales es lo mismo, ir de a poquito, avanzando lentamente, y ese 1% a nosotros por lo menos nos ha servido mucho cuando se lo decimos a nuestros clientes. Y para que sea constante, porque efectivamente, como tú bien dices, si yo parto, bueno, a mí me pasaba, yo quería tener mucho ahorro pronto, porque me estresaba no tener nunca ahorro, nunca me sobraba, nunca, entonces yo quería tener pronto. Entonces yo partía y decía, ya, voy a ahorrar 100 lucas. 100 lucas para alguien que estaba súper, hiper, mega endeudada, era muy poca la probabilidad. Entonces aportaba las 100 lucas y a la semana ya estaba rescatándola. ¿Cachai? Entonces al final no cumplía con el objetivo que era acumular dinero para que en algún momento yo pudiese invertir o para tener de dónde agarrarme en caso de alguna emergencia, etc. Entonces, para no tirar la toalla, pongan un monto que no les perjudique, que no les interrumpa su vida financieramente hablando. Yo después que ya me sané, nuestro primer monto de ahorro fueron 13.000 pesos. Me acuerdo perfecto. Tenía ese monto en la cuenta y dije, ya, voy a ahorrar 13 lucas. Y me comprometí todos los meses en ese monto. Y después lo subí a 15, y después lo subí a 20, y ese mismo año terminé ahorrando 50 lucas al mes. Entonces, uno empieza a hacer ciertos cambios que, como dice Sergio, no son inmediatos, toman tiempo, y aquí es donde los quiero animar a que sean pacientes y constantes. Pacientes y constantes, y se comprometan con ustedes, con su porqué, lo que hablamos al inicio. El porqué es muy importante. Y de a poquito, no es necesario que de una le inyecten mucho dinero al ahorro, sino que de a poco van generando este hábito. Buenísimo. Hay algunas preguntas que vamos a dejar al final. Hay una que de Alexia ahí, ¿cómo te sanaste? Lo vamos a dejar para los comentarios finales, Romy, que es la pregunta que yo te hacía antes de partir. Eso por un lado. Y lo otro, el pagarse a uno primero. También alguien lo comentaba por ahí. ¿Qué es ese concepto de pagarnos a nosotros primero, antes de avanzar a este tema de los gastos? Págate a ti primero, en el fondo es ahorra. Deja un monto de dinero que sea para tu ahorro, para tu inversión, para hacer crecer ese dinero. Porque todo lo que uno gana, por ejemplo, dice ya, mi sueldo es de 1 millón de pesos. Y uno dice, yo gano 1 millón de pesos. Pero de ese 1 millón de pesos tú pagaste dividendo o arriendo, pagaste luz, colegio, mercadería, bla, bla, bla. ¿Cuánto te quedó? ¿Cuánto ahorraste? Eso es lo que tú ganaste realmente ese mes, lo que tú ahorraste. Todo lo demás lo gastaste, ¿ya? Entonces es súper importante que también empiecen a incorporar esto como de pagarse a uno mismo, porque el ahorro es lo que te va a llevar después al siguiente nivel, ya sea a invertir, a hacer crecer tu dinero, a cumplir tus objetivos, tus sueños. Entonces es importante que nosotros tengamos dinero ahorrado y que aprendamos a pagarnos a uno mismo. Sí, eso es un gran tema. Muchos autores de finanzas personales lo comentan. El pagarse a uno primero es un cambio radical en el comportamiento por el hecho de que uno generalmente dice lo que me sobra a fin de mes lo ahorro, pero ese momento nunca llega porque siempre hay urgencia, siempre hay gustitos que uno se quiere dar y al final como que a uno le duele el tener la plata en la cuenta corriente y lo único que hace es gastar muchas veces. Entonces, el pagarse primero es, si se quiere, recompensarnos a nosotros mismos, construyendo libertad a largo plazo
pagándonos a principio de mes. El más importante es uno, no es pagar dividendos, no es pagar la deuda, no es comprar la mercadería, es yo me pago a mí porque yo de esa manera estoy construyendo un futuro mejor y una libertad financiera a largo plazo. Y eso hay que tenerlo muy presente. Esto no es de un día para otro, es tiempo. Y eso es planificación y eso es un trabajo constante del tiempo. Sí, de hecho yo siempre digo, no ahorres después de gastar, gasta después de ahorrar. Que en el fondo el ahorro sea lo primero que tú hagas. Y cuando yo hago asesoría y converso también con las personas, yo les digo, lo primero que tú vas a hacer este mes, antes de pagar tu dividendo, antes de pagar la cuota del colegio, antes de pagar cualquier cosa, tú vas a ahorrar ese monto que tú te comprometiste en ahorrar. Eso es lo primero que vas a hacer. Y te prometo que cambia la vida de las personas, que cambia los hábitos. Y llegan igual a fin de mes. Exacto, tal cual. Eso al principio duele un poco, pero igual uno llega a fin de mes. Bien, vamos con el punto 3. Está buena la conversa, pero Sí. avancemos un poco más. Diferencia entre gastos y deudas. Gran tema. Sí, me pasa que muchas personas creen que, por ejemplo, lo que pagan en teléfono, gastos comunes, arriendo, son deudas. Y los gastos son los gastos que uno incurre mes a mes y que gasta finalmente con su dinero, ya sea al contado, ¿cierto? Y las deudas es un monto de dinero al que yo le debo a un tercero, a un acreedor. Es dinero que no es nuestro y que lo pedimos prestado. Entonces hay que hacer esa diferenciación porque nosotros siempre vamos a estar asumiendo gastos en nuestra vida, obviamente, ¿ya? Pero es en las deudas donde nosotros tenemos que poner ojo. ¿Por qué? Porque la deuda es pagar más caro, finalmente. Cuando yo me endeudo en algo, yo estoy decidiendo pagar más caro por eso que estoy comprando. Cuando yo pido un crédito de consumo, tengo la tasa de interés, tengo los seguros, el impuesto al crédito que tengo que pagar. Entonces, todo eso engloba un costo. Yo, si pedí uno, voy a terminar pagando 1.300.000. Por decir un ejemplo, ¿cierto? Cuando uso la tarjeta de crédito lo mismo, están las comisiones, aunque no tengan interés las cuotas. Ya, no tengo cuotas o sea, tengo hasta 6 cuotas sin interés, por ejemplo, pero están las comisiones, igual está el impuesto. Entonces, es súper importante que nosotros sepamos que cada vez que utilizamos una deuda o que asumimos una deuda, vamos a pagar más caro por ese dinero. Y ahí está la pregunta, ¿quiero pagar más caro por eso? ¿Quiero pagar más caro por irme de vacaciones? ¿Quiero pagar más caro por comprar los regalos de Navidad? Todas esas preguntas uno se las puede hacer y yo les aseguro que la mayoría va a ser no quiero pagar más caro. Entonces uno puede planificar para que este nuevo año, por ejemplo, cuando llegue Navidad, o no tan lejos, cuando lleguen las vacaciones de invierno, por ejemplo, cuando llegue el 18 de septiembre, no tengamos que estar dependiendo ni del aguinaldo, ni en ese momento, ni tener que estar dependiendo de las tarjetas de crédito, sino que tengamos nuestro ahorro propio, nuestro fondo, que no nos va a cobrar impuestos, no nos va a cobrar INUF, no nos va a cobrar tasa de interés. Siempre va a ser mejor pedirnos plata a nosotros mismos. Sí, y eso tiene mucho que ver también con el otro punto que son las deudas buenas y malas, que también hay muchas personas que tienen ese estigma, esa mala percepción de la deuda porque se asocia al dolor, se asocia a que uno se endeudó para consumir, para una urgencia, para lo que sea, y está ese dolor de tener que pagar deuda. Yo siempre doy el ejemplo de cuando hay un premio gordo en la lotería y se le pregunta en el noticiario central ¿para qué quiere el dinero o qué haría con el dinero? Toda la gente, la mayoría dice, para pagar las deudas. Y entonces hay un dolor ahí, pero también hay que ver el lado positivo, que es, hay deudas también buenas, que es cómo hacemos con ese dinero que pedimos prestado a una buena tasa de interés, cosas positivas que nos permitan aumentar nuestro patrimonio. Y ahí el mejor ejemplo es la inversión inmobiliaria. Que nos sirve esa deuda para construir ese patrimonio. Ahí hay que hacer una gran diferencia y no hay que tampoco tenerle mala a la deuda, sino que a la deuda mala, olvidarla, evitarla, y la deuda buena, potenciarla. Exactamente, o sea, si yo me endeudo para comprar una propiedad que después yo la voy a arrendar, finalmente eso va a ser, se transforma en una deuda buena porque me trajo un activo a mi vida, un activo en el fondo, este departamento que va a poner dinero en mi bolsillo, no va a sacar dinero en mi bolsillo. Entonces, están las deudas buenas, las deudas malas, y ahí uno tiene que decidir en qué deuda me quiero embarcar yo. Acá no se trata con que nunca más me voy a endeudar, porque, por ejemplo, si es que queremos crecer como inversionista inmobiliario, difícilmente lo vamos a hacer con nuestros propios recursos. ¿Por qué? Porque comprar una propiedad al contado tendría que desembolsar mucho dinero y estratégicamente, de hecho, como inversionista, no sería lo mejor. Entonces, ahí dependemos de un banco o de una mutuaria que financie el resto para yo poder diversificar y bajar el riesgo de poner todo mi ahorro en un solo instrumento de inversión. Entonces, efectivamente, hay que reconocer una deuda buena de una deuda mala. Hay que hacer el análisis también cuando yo tengo capital disponible de decir, a ver, ¿me conviene pagar la deuda o me conviene invertir? ¿Cómo puedo hacer ese cálculo? ¿Cuánto me están cobrando de deuda? ¿Cuánto me ahorraría yo si es que pago la deuda hoy?
¿ya? El otro día escuché a Nico Palacio, que lo recomiendo y que lo sigan también, un youtuber que también habla de educación financiera, que dice, la única rentabilidad garantizada que uno tiene en la vida es pagar una deuda. Porque si te están cobrando un 20% al año, que es más o menos lo que te cobran de ahí para arriba en un crédito de consumo, si te están cobrando un 20% al año, tú la pagas y ya te estás ahorrando un 20%. Entonces, todas esas cosas se analizan y la única forma de analizarlo, no tenemos una regla en general porque todos los casos son distintos, es ver los números. ¿Cuánto estás pagando de deuda? ¿Cuánto podrías ganar acá? ¿Te conviene endeudarte para esto o no? Y ahí uno lo puede ir analizando. Sí, nosotros tenemos algunas herramientas dentro de la asesoría que le hacemos a nuestros clientes que son bien valiosas y una de ellas es analizar el estado de deuda actual que tiene una persona. Muchas veces se habla del CAE, de la carga anual equivalente, pero cuando uno ya tiene una deuda es mucho más importante la carga anual equivalente vigente. Y lo que pasa, y los que tienen algunos conocimientos de finanzas, de matemática financiera, es que cuando uno paga un crédito en 36 cuotas, la mayor cantidad de los intereses los paga al inicio, que al final uno paga más capital. Entonces la deuda, el gasto en interés lo paga más bien al inicio y hacia el final paga capital. Entonces, ¿cuándo es el mejor momento para refinanciar? Eso uno lo puede analizar en un momento en particular. Tips general, si uno tiene un crédito joven, lleva menos de 6 meses pagando y es sobre 24, 36 cuotas, probablemente hasta ahí todavía sigue siendo posible refinanciar. Pero más adelante ya no tiene mucho sentido y es mejor seguir pagando la cuota porque ya se pagaron los intereses. Así que eso es algo que nosotros habitualmente hacemos con nuestros clientes y una herramienta que nos sirve mucho. ¿Tú qué tips tienes para salir de la deuda? ¿O qué te sirvió en su momento, Romy, para ir saliendo de las deudas? Mira, lo primero que yo hice fue visualizar las deudas. Es súper importante que sepamos cuánto debemos y a quién le debemos. Y ver el número, verlo. Ojalá todos los días. Yo cuando vi el número yo me quería morir, pero me caí de espalda porque yo no estaba consciente de cuánto era lo que yo debía. Entonces, cuando tú te sientas realmente con el número exacto y dices, esto es lo que tú debes, tú puedes tomar acción. Si mientras tú no sepas, si mientras tú estimes, no, es que yo creo que más o menos nunca vas a tomar acción. Cuando te haces consciente del número es cuando vas a tomar acción. Y yo lo puse en una planilla Excel en la que me metía todos los meses. Y lo otro que hice, que les recomiendo que hagan, es que cada vez que vayan pagando, vayan bajando ese monto, porque te animas tú misma. Bien, 100 lucas menos, bien. De verdad que funciona mucho. Así que primero, visualizar las deudas. Lo otro, lo que a mí me sirvió, por ejemplo, porque yo le debía muchos acreedores, eran como 8, me llamaban todo el día. Ya después yo decía, no, aquí no vive ninguna Romina Capetillo. Escapando de los llamados, empecé a pagar las más pequeñas, porque mentalmente, psicológicamente, me ayudó. Eso fue, pero muy potente. De 8 ya le debía a 5 y fue como, oh, se puede, ¿cachai? Qué buen consejo, totalmente. Ya psicológicamente es muy positivo porque en vez de 8 ya son 5, son 4. A pesar de que sean deudas más grandes, quizás las que quedan igual ya son menos. Es un consejo súper simple, pero de repente uno no lo ve. Sí, porque a veces uno lo único que sabe pagar, ¿cierto? O algunos dicen la que más costosa es, pero a veces pagar las más pequeñas que te molesten menos, psicológicamente te da más fuerza para seguir avanzando. Lo otro súper importante es ordenar los gastos, 100%, tenerlos súper pero claros, en qué estás gastando tu dinero y, por otro lado, reducir gastos. Y aquí es una cosa que cuesta porque uno hace gastos que obviamente sientes que todos te sirven, ¿no? Entonces, tener que empezar a reducir gastos es un poco molesto porque, ¿de dónde, no? Si no puedo. Bueno, nosotros hicimos algo bien radical, que fue, como les dije, vender nuestro departamento, irnos a vivir con mi papá, cambiar a mis hijas de colegio. Y de hecho, incluso haciendo todas esas cosas, nosotros igual seguimos tomando malas decisiones con el dinero. Nosotros cuando vendimos nuestro departamento ganamos plata, pagamos una parte en nuestras deudas, no las pagamos todas, que ahí fue un gran error. ¿Y saben lo que hicimos? Ahí pongan en el chat qué creen que fue lo que nosotros hicimos cuando recibimos esa plata de la venta del departamento. Yo sé la respuesta, yo sé la respuesta porque lo vi en el Finance Fest. No lo diga, a ver si alguien la chunta, ¿qué creen que fue lo que nosotros hicimos con esa plata? Ahí está, mira, Edith, mira Angélica, wow. Nos fuimos de vacaciones, y no cualquier vacaciones, nos fuimos, no a Cancún, pero cerca, a Punta Cana. Lo pasamos increíble, pero ahí se cumple lo que yo digo, no pasa la cantidad de dinero que tengamos en nuestras manos, sino qué es lo que hacemos con ese dinero. ¿Cuáles son las decisiones que nosotros hacemos con ese dinero? Tomamos con ese dinero. Entonces, por eso es importante la educación financiera. Mientras no tengamos educación financiera, vamos a tomar malas decisiones con el dinero. Así que ahí hay harto trabajo por hacer. Maravilloso. Oye, sigamos. Inversión versus ahorro. ¿Qué consejos podemos dar
entre lo que es inversión versus ahorro, porque el paso es primero ordenarse, segundo salir de las deudas, luego cómo damos ese salto a ahorrar, invertir. Bueno, ahí como pone en la lámina, ahorrar no es invertir, son cosas completamente distintas que para mí no son competencias, son completamente complementarias. El ahorro, en palabras simples, es acumular dinero, ¿ya? Acumular dinero yo lo puedo hacer debajo del colchón, en un chanchito, en la cuenta corriente, ojalá no sea ninguna de las anteriores, pero estoy cumpliendo el objetivo de ahorrar, ¿cierto? De acumular dinero, ¿para qué? Para que en algún momento yo utilice ese dinero en algo que puede ser alguna emergencia, etc. En cambio, invertir, cuando nosotros nos metemos a invertir, nos enfocamos en hacer crecer ese dinero. Entonces, ¿por qué es importante tener ahorros e inversiones? Porque si yo solamente ahorro, mi dinero no va a crecer. Y no va a crecer mi patrimonio y voy a estar estancada económicamente en mis ahorros, ¿cierto? Y si yo solo me dedico a invertir, corro mucho riesgo de que si no tengo ahorros, si me va mal con las inversiones, no voy a tener dónde agarrarme. Entonces, por eso yo siempre recomiendo ahorrar e invertir. ¿Ahorrar para qué? Para que nosotros podamos tener, por ejemplo, como dice acá, el fondo de emergencia. El fondo de emergencia es donde nosotros vamos a echar mano en caso de alguna emergencia, periodo de cesantía, imprevisto, etc. Cosa de que siempre tratemos de evitar el crédito de consumo o la tarjeta de crédito, ¿cierto? Ahora, ¿dónde tener ese fondo de emergencia? Ojalá, como les decía, no en la cuenta corriente. Depende de tu perfil de riesgo. Ahí, no sé, ¿tú dónde tienes tu fondo de emergencia, Sergio? Sí, bueno, ahí los podemos ayudar mucho. La verdad que una de las cosas que hacemos y nos encanta y somos muy fuertes es precisamente en la parte de inversiones. Cualquier persona puede acercarse a nosotros, tener una reunión de diagnóstico y ver, conversar esas diferentes alternativas. Hoy en día, con el aumento de la tasa de interés, está siendo más factible tener buenos ahorros en fondos de emergencia de muy bajo riesgo. Los depósitos a plazo, el ejemplo más simple, que es una muy mala alternativa de inversión, pero sí buena de ahorro, hoy día está siendo mucho más atractiva. Nosotros tenemos ahí algunos fondos regalones, algunas alternativas que nos gustan más, que obviamente no las puedo decir por acá, porque es parte de las cosas que ayudamos a nuestros clientes, pero hay hartas cosas bien interesantes en donde se puede hacer ese ahorro. Una de las cosas más sencillas, la hemos hablado en otro webinar, que es probablemente una receta vieja y recomendable en periodos más normales. Hoy día quizás no tanto, es la cuenta 2 de la AFP. La cuenta 2 de la AFP yo históricamente la he ocupado mucho. Hoy día quizás no es la mejor alternativa porque hoy día hay mucho más riesgo interno en Chile y eso ha afectado a la cuenta 2, pero históricamente los fondos más conservadores de la cuenta 2 ha sido una buena alternativa para el fondo de emergencia. Pero es una de muchas, y insisto, en este momento en particular quizás no sea la mejor, pero es una de las cosas que yo históricamente he utilizado mucho. Sí, para mí, ahí están preguntando varias dónde poner el fondo de emergencia. Para mí debe cumplir dos características. Una, que sea líquido, un instrumento líquido que yo pueda tener rápidamente en mi cuenta corriente, ¿cierto? Porque es para emergencia. Y dos, que no tenga mucho riesgo. Eso es para mí. Hay personas que tienen su fondo de emergencia en instrumentos de mayor riesgo. No es lo que recomiendo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en instrumentos de mayor riesgo, tenemos mayor volatilidad. Y si justo necesitamos el dinero cuando no nos está yendo bien, vamos a tener que hacer material esa pérdida. Cuando yo tengo mi dinero en un instrumento de volatilidad, mientras yo no retire el dinero, no voy a hacer real ni la pérdida ni la ganancia, ¿cierto? Puedo tener variación hacia arriba o hacia abajo. Pero cuando yo retiro el dinero, ahí sí que hago real esa pérdida o ganancia. Entonces, por eso yo creo que el fondo de emergencia tiene que estar en un instrumento líquido, que esté rápido en mi cuenta y que no sea muy volátil. Sí, dale. Ya, que iba a complementar que el monto que nosotros tenemos que tener en nuestro fondo de emergencia se recomienda que sea entre 3 a 6 meses de nuestros gastos básicos, no del sueldo, de nuestros gastos básicos, que son el 50% de nuestro sueldo, ¿se acuerdan? Totalmente. Sí, bueno, ahí hay varias opciones. La verdad que también depende mucho de cada persona. Obviamente no hay receta exacta, perfecta. Esto no es ciencia exacta, pero sí hay aproximaciones. Y ahí algunos hablan de 6 meses de gastos básicos, 3 meses de gastos básicos o 3 meses de sueldo. Eso es variable y con lo cual uno se sienta cómodo, es ese fondo de emergencia. Y después tenemos, y ahí yo puedo ahondar un poco en la inversión pasiva y la inversión activa. La inversión pasiva es cuando uno invierte en instrumentos financieros de largo plazo y que uno deja tranquilos, no los toca. Perfectamente puede denominarse una inversión pasiva una inversión en un departamento, que queda ahí, se paga en el tiempo, genera una renta y nos olvidamos. A diferencia de la inversión activa, que es cuando uno está comprando, vendiendo diferentes instrumentos. En general,
se ha demostrado que la inversión activa no es tan favorable para las personas porque uno no tiene esa bola de cristal, uno no sabe lo que va a pasar en el futuro y es complejo tener mejores rendimientos de lo que pasa con la inversión pasiva o con el mercado. Entonces, ahí hay que hacer una distinción entre esas dos alternativas y bueno, también perfil de riesgo, conocerse mucho uno, lanzarse a la piscina, ver cómo le va, también intentarlo, ¿por qué no? Y con el tiempo analizar esos números y ver cuál es la mejor alternativa, qué es lo que nos ha ido mejor y tratar de reiterarlo en el tiempo lo que ha funcionado y tratar de eliminar en el tiempo lo que nos ha perjudicado en la rentabilidad que hemos conseguido. Eso es súper importante lo que dices. Nunca tratemos de pasar por encima de nuestro perfil de riesgo como inversionista, porque ahí podemos tener muy malas experiencias y cuando tenemos malas experiencias invirtiendo, después nos restamos de invertir y ahí podemos perder oportunidad. Entonces, siempre invertir acorde a tu perfil de riesgo. Hasta dónde yo soy capaz de llegar o tolerar números rojos, o no soy capaz de tolerar números rojos nunca. Si no soy capaz de eso, no soy capaz de tolerar una volatilidad, entonces no te metas en renta variable, no es para ti, ¿ya? Entonces, eso es súper importante, conocerse como inversionista, el perfil que uno tiene. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ya nos estamos acercando al final. Hay varias preguntas, algunos tips finales los vamos a dejar, pero desde ya, para que no se impacienten, vamos a dejar un descuento que está asociado a la ROMI. La idea es que puedan aprovechar este webinar y los que no sean clientes nuestros se acerquen a nosotros, pidan una reunión gratuita de diagnóstico, aprovechen esta instancia. Este año vamos a estar muy activos haciendo muchas cosas, así que desde ya partimos tirando la casa por la ventana con los descuentos de los cursos y también con un descuento exclusivo, que ahí no recuerdo hasta cuándo es, hasta el 31 de enero. Hasta el 31 de enero es este descuento exclusivo que lo pueden utilizar, que es de un 20% en los planes de asesoría. Ya habíamos subido los planes de asesoría, lo pueden revisar, los va a subir nuevamente Carla, y cada plan que puedan ustedes utilizar tiene un 20% de descuento asociado a la ROMI. Así que ahí vamos a dejar en el chat todos los datos para que lo puedan aprovechar y se puedan sumar a este gran número de clientes que tenemos. Cada día crecemos más. Este año estamos con mucha hambre de seguir creciendo, de seguir entregando más asesoría financiera. Y nada, pues feliz de poder compartir contigo, Romy, que te sumes también a estos ciclos de webinars. Estamos muy contentos de poder sumar a más gente en esta pasión de asesorar a las personas, de entregarle tips, y por eso te doy el pase para que nos puedas dar recomendaciones finales. Por ahí alguien preguntó cómo te sanaste de la deuda. Me encantaría que pudieras dar más detalles de eso y poder entregar tus consejos finales en este webinar de hoy. Sí, feliz. Oye, están buenísimos los descuentos, así que tienen que aprovecharlos. Creo que con mi código ROMI20, ahí tienen un descuentillo para que vayan ahí donde Carla les está poniendo el link, ¿ya? ¿Cómo me sané? Bueno, la verdad es que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado todo el rato. O sea, caímos en una crisis bien heavy. O sea, llegar a deber 40 veces lo que ganamos fue bien impactante y a nosotros nos cortaron de los bancos, nos cerraron las cuentas corrientes, nos sacaron del sistema. Entonces fue un poco medio obligatorio aprender a entender el sistema. Y porque, por lo mismo, nosotros perdimos nuestro hogar, y digo perdimos nuestro hogar porque en buena hora llegué donde mi papá, que nos recibió increíble, y todas las anteriores, y podría haber sido efectivamente mucho peor. Pero es súper frustrante ver que tú no puedes darle un hogar a tu hijo, a tus hijos, que es el desde como papá, ¿cierto? Entonces, para mí, ellas fueron mi porqué, y fue ahí que yo dije, tengo que tomar acción. ¿Y qué fue lo que hice? Empecé a hablar con gente que supiera cómo salir de las deudas. Empecé a ver quién estaba endeudado a mi alrededor. Empecé a hablar, porque yo antes tenía mucha vergüenza y no le contaba a nadie porque me daba mucha vergüenza saber que la gente supiera que yo estaba endeudada. El día que yo empecé a hablar, otros me pudieron empezar a contar sus experiencias también. Empecé a conocer gente que debía 70 veces su sueldo, gente que debía menos que yo, y ahí con esas experiencias, me empezaron a dar ciertos tips y empecé a estudiar. Yo me acuerdo que me metí a Google y ponía curso de finanzas personales, cómo salir de las deudas, curso de economía, y no había nada, no había información. Habían algunos en Colombia, pero no había acá en Chile. Entonces me costó mucho y la única forma fue conversando con otras personas. Y eso sería mi primera recomendación. Si estás pasándolo mal o quieres aprender de algo en específico, habla con otras personas. Tienes el acceso directo a hablar con familiares, con hermanos, con amigos, con primos. Por redes sociales tienes la posibilidad de seguir a
a otros influencers y conversar. A mí por lo menos me encanta conversar, así que si me quieren hablar por DM, yo feliz. Oye, Romy, y me dijiste algo que me gustó mucho, que era esto del tema de la adicción, de que lo lleváis a un plano un poquito también de comportamiento, incluso psicológico, de que el consumo de repente es algo medio adictivo. ¿Qué nos podéis comentar respecto a eso? Sí, de todas maneras, para mí al menos el consumo fue algo adictivo, no saber nunca cuándo parar, siempre resolverlo con la frase de ahí veo cómo lo pago. Y después de que yo me rehabilité de la deuda, siempre digo soy rehabilitada de la deuda, logré dejar de deber plata. Y después pasaron los años y la primera vez que yo volví a tomar una tarjeta de crédito, yo sentía miedo, pero no miedo, pánico de utilizar esa tarjeta de crédito, pánico, porque yo no quería volver a estar donde yo estaba. Después uno supera ese pánico, ¿ya? Y decide cuándo comprar, pero de verdad yo hasta el día de hoy evito a toda costa tener que usar la tarjeta de crédito, porque me da pánico volver y recaer como alguien que ha sufrido alguna adicción, que efectivamente si tú tienes alrededor constantemente a lo que tú eres adicto, puede ser comida, puede ser alguna sustancia, lo que sea, si tú tienes constantemente a tu alrededor, así como que te lo estén regalando, va a ser muy difícil que tú dejes de ser adicto a eso, ¿cierto? Entonces, si yo tenía a mi alrededor tarjetas de casas comerciales, de banco y qué sé yo, a mi disposición y con cupo y con oferta, las probabilidades de que yo no la utilizara eran súper bajas. Entonces, efectivamente pasa como una especie de desintoxicación para luego volver a entrar al mundo, al sistema financiero, pero ya como limpio. Oye, Romy, y otra cosa, bueno, primero que todo, muchas gracias por la sinceridad. Tú siempre lo comentas mucho en tus talleres, también en tus cuentas, en tus redes sociales. Y el tema, siempre un tema súper complejo, el DICOM, que hay mucha gente que no le toma el peso. Yo entiendo que si a ustedes les cerraron las cuentas, me imagino que quedaron ahí en DICOM. ¿Cómo fue el proceso también de volver a retomar eso? Porque muchas veces, como te digo, se le pierde la importancia que tiene el quedar un poquito manchado para después volver a hacer cosas como, por ejemplo, pedir un crédito hipotecario. ¿Qué puedes comentar al respecto? Para nosotros fue súper lento, porque aparte nosotros fuimos independientes mucho rato, entonces tampoco teníamos como una espalda de alguna empresa potente que nos tuviera contratado. Entonces nos costó 4 años y medio entre que salimos de las deudas y recién el año pasado pudimos volver a bancarizarnos en la banca, digamos, cuenta corriente y todo el cuento. Porque aparte, todos los casos son distintos. Como a nosotros nos cerraron las cuentas, es distinto volver a entrar al sistema con una cuenta cerrada versus sigues con tu cuenta abierta pero saliste de DICOM. Son escenarios completamente distintos. Pero nosotros tuvimos que pagar todo, pagamos y pasaron casi 2 años que nos abrieron cuenta corriente. O sea, salimos de esto y después de 2 años cuenta corriente porque como éramos independientes no nos ayudaba mucho ese formato. Sí, yo lo comento porque de repente pasa que no se le toma el peso que tiene el quedar desbancarizado. Y yo creo que siempre es bueno tenerlo a favor, siempre es bueno no llegar a ese punto en donde uno ya no pueda disponer de esa posibilidad. Y yo creo que llegar a ese punto es un poquito extremo y hay que tratar de evitarlo. Obviamente hay situaciones que no se pueden, uno no las puede manejar pero es entendible, pero tratar de evitarlo yo creo que es súper importante y tomarle el peso que tiene. Lamentablemente el sistema es tan chico, la información está concentrada, existe y por lo tanto es fácil que a uno le cierren puertas cuando uno cometió un error, si se quiere. Así que bien. Oye, Romy, bueno, la verdad que esperábamos que fueran 45, 50 minutos, nos extendimos un poquito, la conversación ha sido maravillosa, muy entretenida, se me pasó volando. Agradezco mucho todos tus tips, todos tus consejos. Recomiendo mucho que sigan a la Romy en Instagram. Y bueno, acá hoy día lanzamos un montón de descuentos, promociones y cosas que vamos a estar haciendo, así que aprovechenlas también, encantados de poder ayudarlo. Y bueno, la invitación queda abierta para que en el futuro podamos seguir haciendo cosas, conversaciones y tocar otros temas. Sí, yo feliz de seguir haciendo cosas. A mí, bueno, sí, nos extendimos, pero me apasiona mucho este tema, yo soy feliz de poder conversar sobre esto, así que como les dije, yo siempre abierta en mi Instagram, @RomiCapetillo, ahí por si me quieren seguir, y Sergio, cuando tú quieras, hacemos más de estas actividades que a mí me encantan. Ven, para otra podemos hacer un live. Ahí no, en Instagram podemos hacer algo cortito, de repente tirarnos algún tips, etcétera. Vamos probando. Sí. Oye, muchas gracias, Romy, te pasaste, muchas gracias por tu tiempo. Aprovechen los descuentos, que les vaya muy bien. Y bueno, esta información, como siempre, queda en nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar ahí, Rubix. Hay mucho contenido gratuito, así que encantados de poder seguir acompañándolo. Próximo jueves viene un webinar extraordinario sobre acciones chilenas, un tema que no hemos tocado y que viene muy power con alguien muy capo. Así que estén atentos a la información, al contenido que vamos a estar subiendo, así que invitadísimos y nada, pues nos encontramos por acá
Un abrazo, Romy, que te vaya muy bien. Buen año, feliz año, que parta genial, que te vaya excelente, que sigas creciendo en todos tus proyectos. Así que muchas gracias. Que esté Muchas muy bien. gracias, que estén súper. Chao, chao. Gracias a todos por compartir este tiempo con nosotros. Chao, chao.